convencionalidad interna, que muchas veces se confunde, y se confunde en fallos que ha dictado la Corte Suprema de Justicia, que algunos se vinculan con el control de convencionalidad externo, pero se cree que se habla del control de convencionalidad interna. El control de convencionalidad externo opera una vez que se han agotado los recursos de jurisdicción interna y uno ocurre ante los sistemas de protección internacional de derechos humanos, o bien cuando los órganos de aplicación de estos sistemas realizan a través de algún instrumento una interpretación en abstracto de los derechos que están en los tratados sobre derechos humanos, o bien cuando estos órganos realizan el control político. Entonces, hay tres tipos de control de convencionalidad externa: el concreto, el abstracto y el político. El concreto es cuando yo agoto los recursos de jurisdicción interna y hago una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o ante el Comité de Derechos Humanos, o ante el Comité de la CEDAW. Entonces ahí puedo obtener un informe en donde estos comités verifican si la denuncia que yo hago respecto al Estado argentino, en cuanto a habiendo agotado los recursos de jurisdicción interna, el Estado argentino viola algunos de los derechos contemplados en algunos de esos tratados, emite un informe que dice si lo violó, le recomiendo al Estado este tipo de reparaciones. Y en el caso del sistema interamericano es posible pasar por la Comisión y llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tener una sentencia transnacional donde la Corte condena al Estado argentino. Ese es el control de convencionalidad externa. Agotados los recursos de jurisdicción interna, yo voy a los órganos de control, y los órganos de control expiden o un informe o una sentencia contra el Estado argentino. El control de convencionalidad externo, abstracto, se genera cuando los órganos de interpretación y aplicación, a través de una opinión consultiva o a través de una observación general, desarrollan el contenido directo de los derechos que están en los instrumentos internacionales o relacional. Esto es, por más que no estén expresamente determinados derechos contemplados en un tratado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de una opinión consultiva, desarrolló el alcance del derecho al ambiente. ¿Por qué? Porque si bien no está contemplado, es un derecho relacionado a los derechos que están en la Convención, o un derecho que surge a partir del artículo 26 de la Convención, que abre la puerta a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y después está el control de convencionalidad externo político, que lo hacen los órganos de aplicación e interpretación de ciertos instrumentos, que tienen como forma de control que cada cierta cantidad de años elaboran un informe respecto a un determinado Estado sobre si ese Estado cumple o no cumple con los derechos humanos contemplados en el instrumento que el Estado ratificó, y a veces comparan con anteriores informes. Bueno, en el anterior informe yo dije que tenías que hacer esto, lo hiciste, no lo hiciste, de esta manera estás violando este derecho, de esta manera estás violando estos derechos. Entonces esas son las modalidades del control de convencionalidad externa: concreto, abstracto y político. Cada uno de estas modalidades de control de convencionalidad externo me va a dar a mí una interpretación sobre el alcance y el contenido de los derechos que están en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Cada vez que se hace un informe, cada vez que se hace una sentencia, cada vez que se hace una opinión consultiva, cada vez que se hace un informe por país, el contenido de estas decisiones convencionales van a ser una interpretación sobre el alcance de los derechos que están en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y estas interpretaciones sobre el alcance, todas tienen la misma jerarquía, no importa que vengan de la modalidad concreta, de la modalidad abstracta, de la modalidad política. Esto es muy importante que lo retengamos, que las interpretaciones que se realizan sobre el control de convencionalidad externo, concreto, abstracto y político, todas, por más que provengan de distintas modalidades,
tienen la misma jerarquía en cuanto a desarrollar el contenido de los derechos que están en los instrumentos internacionales. Bien. En lo que hace el control de convencionalidad externo, o cuál es lo que hacen los efectos del control de convencionalidad externo en relación al Estado argentino, nosotros tenemos varios casos de la Corte Suprema de Justicia o enfoques sobre cuál es el valor normativo que tienen las disposiciones convencionales o los emergentes convencionales en el ejercicio del control de convencionalidad externa. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esto lo trató la Corte Suprema de Justicia en casos como Derecho 2, Expósito, Mohamed, el caso Ministerio y la posterior resolución 4015 de 2017, la cual nadie habla, todos se creen que el caso Ministerio terminó en un fallo de la Corte y no en una resolución posterior de la Corte Suprema de Justicia. Le da la razón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando le dice lo que vos hiciste en el caso Ministerio no se condice con el derecho internacional de los derechos humanos. El valor de los informes por casos particulares de la Comisión y del Comité de Derechos Humanos, eso fue tratado en fallos como Carranza, Latrubese y Feifman. El valor de los informes por país genera cuando un país, cuando el Comité de la CEDAW, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, le dice a un país, mira, vos tenés que cambiar esto porque estás violando los derechos que están en los instrumentos, el país no lo hace, se genera responsabilidad estatal internacional por violar a los derechos humanos. Y el valor de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana en las observaciones generales de los comités, muchos los consideran soft law. Esto es, en el ámbito de los efectos del control de convencionalidad externa en relación al Estado argentino, esto es lo que se discute. ¿Cuál es el valor de la sentencia de la Corte Interamericana cuando ordena el Estado argentino algo? ¿Cuál es el valor de los informes de la Comisión de los informes por casos particulares, la Comisión Interamericana, el Comité de Derechos Humanos, cuando le ordenan al Estado argentino algo? ¿Cuál es el valor de los informes por país cuando le ordenan al Estado argentino a través de un informe por país hacer algo? ¿Y cuál es el valor de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, las observaciones generales de los comités de derechos humanos en relación al Estado argentino desde el punto de vista del derecho de los derechos humanos, del control de convencionalidad externa? Ahora, ¿cuál es el parámetro del funcionamiento del control de convencionalidad interno? El parámetro, el elemento que se tiene en cuenta para hacer un control de convencionalidad interno, está dado por los instrumentos internacionales, pero fundamentalmente por los argumentos emergentes de las decisiones convencionales que fueron adoptadas a través del sistema de control de convencionalidad externo concreto, sistema de control de convencionalidad externo abstracto y sistema de control de convencionalidad externo de informes por país. Ese es el elemento que se debe tener en cuenta a la hora de tomar como parámetro cuando se hace el control de convencionalidad interno. El texto de los instrumentos más todas estas decisiones, todos estos argumentos que surgen de las decisiones convencionales respecto al Estado argentino y en general respecto de todo el sistema en cuanto al alcance de los derechos que están en dichos instrumentos internacionales. ¿Cómo ese control de convencionalidad interno que fue desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos, es una creación, el control de convencionalidad interno es una creación fundamentalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia? Entonces hay una fuente del
que sostiene el control de convencionalidad interno, que es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, al ratificar un tratado, yo tengo una obligación internacional emergente de ese tratado, Convención Americana sobre Derechos Humanos, de hacer un control de convencionalidad interno. Ahora, nosotros no solamente tenemos esa obligación, estamos obligados internacionalmente a ejercer el control de convencionalidad interna, sino también que lo receptamos internamente en 1994 con la reforma constitucional, cuando el artículo 75, inciso 22, le otorga a 11 instrumentos internacionales y permite que otros tengan jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Esto es, no solamente con la textualidad de los instrumentos, no solamente con las reservas, declaraciones interpretativas de sus instrumentos, sino también con las interpretaciones que hacen los órganos de aplicación de los mismos. Nosotros entonces tenemos un control de convencionalidad en el marco del Estado constitucional y convencional de derecho argentino, que proviene de una obligación internacional asumida al ratificar un tratado y de una reforma constitucional en donde a esos instrumentos se los invita a ser parte de la supremacía o de la red de reconocimiento constitucional, sin estar incorporados a la Constitución, en las condiciones de su vigencia, en las condiciones de la normatividad textual y en las condiciones de las interpretaciones que hacen los órganos de aplicación de los mismos. Entonces, vamos a tener un modelo y dos controles. El modelo, Estado constitucional y convencional de derecho, y dos controles, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad interno judicial, que como vimos nosotros, tiene que tener un vínculo simétrico de alimentación recíproca. Esto de alguna manera lo vemos en el caso Rodríguez Pereira, de la Corte Suprema de Justicia, y en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cabrera, García y Montiel Flores contra México, voto de Ferrer MacGregor. Esto es, si, como yo les decía antes, si el control de convencionalidad interno es de oficio, el control de constitucionalidad tiene que ser de oficio. Si el control de convencionalidad interno permite lo que se llama sentencias intermedias o sentencias conformes, esto es que yo diga, mira, esta ley no es inválida, en la medida que yo la interprete y la aplique de esta manera, entonces el control de constitucionalidad también tiene que admitir sentencias intermedias o sentencias conformes. Ya vimos que la procedencia del control de convencionalidad en nuestro sistema es por obligación constitucional y por obligación internacional y por diseño constitucional. Y vamos a empezar a ver algunas de las características o algunos de los fundamentos de la existencia del control de convencionalidad interna. En primer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la opinión consultiva 5 en adelante y en numerosos fallos, ha sostenido una y otra vez que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Por eso, es sinónimo de instrumento de derechos internacional de derechos humanos la normatividad textual más la normatividad interpretada. Lo que dice el texto más las interpretaciones que se hagan, que se condigan con la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Por eso, desde el punto de vista del derecho a los derechos humanos, se descartan de plano todo tipo de interpretaciones textualistas u originalistas que tanta fama tienen en el derecho constitucional, especialmente en el ámbito de los Estados Unidos. Esto es que uno tiene que aplicar las normas constitucionales en el marco y con el alcance que fueron pensadas por el convencional constituyente. Si el convencional constituyente habló de la familia y en ese momento la familia era un hombre y una mujer, va a ser siempre para la Constitución una familia, un hombre y una mujer. No pueden ser dos hombres o dos mujeres. El derecho internacional de derechos humanos ha descartado de plano
todo tipo de interpretación textualista o originalista y apostado siempre a una interpretación dinámica, lo que en el constitucionalismo se ha llamado el living constitution, que dice que cada generación tiene derecho a vivir la Constitución conforme a sus condiciones de vida y no quedar pegadas a las condiciones de aquellos que se murieron. Entonces, el control de convencionalidad en sede interna lo que hace es darle una dinámica progresiva y simétrica a los tratados y a su vez a la Constitución. ¿Quién es o qué tipo de control de convencionalidad interno tenemos? La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha cansado de decir que todas las autoridades de un Estado parte tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad, de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. Por eso nosotros hablamos de un control de convencionalidad interno legislativo, administrativo y judicial. Esto es una de las grandes diferencias con el control de constitucionalidad, porque el control de constitucionalidad siempre fue exclusivamente judicial. Hubo en algún momento algunos autores como Bielsa, que desde el punto de vista del derecho administrativo hablaron de una suerte de control de constitucionalidad de la administración, pero siempre la característica del control de constitucionalidad fue que fue eminente y exclusivamente judicial. Bueno, el control de convencionalidad interno es legislativo, administrativo y judicial. No es solamente judicial. Todas las autoridades del Estado tienen la obligación de realizar este control de convencionalidad. ¿Cuáles son las formas de ejercicio del control de convencionalidad? Primero, suprimir normas y prácticas de cualquier naturaleza que implique una violación a los derechos humanos previstos por los instrumentos internacionales. Reitero siempre, derechos humanos entendidos como el texto más la interpretación que se hace del mismo. Entonces, primero, supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen una violación a los derechos humanos previstos en los instrumentos internacionales. Segunda vertiente, expedición de normas y desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de los derechos humanos previstos por los instrumentos internacionales. Primero, suprimir todas las normas y prácticas. Después, expedir normas y desarrollar prácticas conducentes a la efectiva observancia de los derechos humanos. Y tres, realizar interpretaciones convencionales conformes. Esto es, interpretar siempre a las normas que se aplican conforme lo establece la convencionalidad textual e interpretada. Nunca decir, lo que dijo el legislador yo no me puedo meter. No, lo que dijo el legislador o lo que dijo el Poder Ejecutivo lo tengo que interpretar siempre de manera que sea conforme. Primero lo puedo invalidar, pero si no, lo que puedo hacer es interpretarlo de manera conforme a las exigencias emergentes del respeto a los derechos humanos que están en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. ¿Cuáles son los efectos entonces en cada uno de los controles? El control de convencionalidad interno legislativo obliga al Poder Legislativo a eliminar normas que sean contrarias a los derechos humanos y a sancionar normas que sean favorables a los derechos humanos. Por eso, yo hace años que vengo pregonando que un veto o observación de las leyes, total o parcial, que implique cohibir la puesta en vigencia de una ley que implica un control de convencionalidad interno legislativo a favor de los derechos, a través de la sanción de una norma, es inválido, es inconvencional. Y que se puede ejercer el control de convencionalidad interno y de constitucionalidad del veto a tales efectos. El control de convencionalidad interno judicial, ¿qué puede hacer?
depurar normas, declarar inválidas las normas que sean contrarias a los derechos humanos, respaldar normas frente al cuestionamiento. Decir, bueno, valido esas normas y realizar interpretaciones conformes de las normas que aplican. ¿Qué puede hacerse en el control de convencionalidad interno administrativo? Eliminar normas, sancionar normas en el ámbito de la competencia de la administración pública y también realizar interpretaciones conformes. ¿De qué? De las normas que sancione, que dicte el poder ejecutivo y también de las leyes que tenga que aplicar. El poder ejecutivo puede realizar interpretaciones conformes de las leyes que tenga que aplicar, no solamente de las normas que han sido dictadas. El poder ejecutivo tiene la facultad de ejercer un control de constitucionalidad frente a la omisión de leyes en el campo de la protección y concreción de los derechos. Esto es, si yo voy con un niño nacido en el campo de la gestación por sustitución, un registro civil está facultado por el control de convencionalidad interno administrativo a hacer la inscripción respectiva, por más que no exista una ley o un capítulo en el Código Civil, aplicando la Constitución y los tratados sobre derechos humanos y protegiendo esos derechos. Está facultado, porque de eso se trata el control de convencionalidad interno administrativa. La regla de interpretación del control de constitucionalidad es el principio pro persona, que ¿dónde se encuentra? En el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muchos te van a decir, pero eso es un metaprincipio, eso es un principio. No, está en la Convención Americana, Instrumento Internacional sobre Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional. Ahí está la regla de interpretación, ahí está el principio pro persona, expresamente establecido. Y acá está quizás el fundamento más importante de todos, que subyace, que mantiene, que explica por qué se creó el control de convencionalidad interno y por qué es muy importante que el mismo se aplique de forma sincrónica al control de constitucionalidad. ¿Qué es el efecto útil o protección eficaz de los derechos humanos? ¿Qué sucedió? En un momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se dio cuenta de su impotencia e imposibilidad de dar una respuesta general y masiva a la protección de los derechos humanos si se ceñía exclusivamente a su competencia para resolver casos y que lo que se resolvía tuviese un efecto sobre ese caso exclusivamente. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, acá les quiere saludar a alguien que es muy famoso, que se llama Grogu. Gru saluda porque viene siempre a todas las clases y ahora pega la vuelta. Entonces le decía que la Corte Interamericana, frente a su imposibilidad operativa de dar tutela y protección a todas las violaciones que se daban en el continente, y no quedar delimitado a ese caso que llegaba, entendió que la forma que tenía de expandir las interpretaciones que hacía sobre el alcance de los derechos y evitar que en sede interna, ante casos similares, se produjesen las mismas violaciones, las mismas afectaciones, que en ese caso que estaba resolviendo decía no se pueden repetir, ni en ese estado ni en ningún otro estado. Por eso la Corte Interamericana no solamente notifica al Estado, sino notifica al resto de los Estados partes que han reconocido su competencia, inventó el control de convencionalidad interno en los tres poderes, y especialmente el Poder Judicial. Porque a mayor control de convencionalidad interno, menor control de convencionalidad externo, menor violación de los derechos para que tengan que ser eventualmente reparados en algún momento por la sede transnacional. ¿Cómo hacer para que las interpretaciones de la Corte Interamericana en cuanto al alcance de los derechos, en cuanto al sentido de los derechos humanos y en cuanto a la búsqueda de no repetición de esas situaciones pudiera ser instrumentalizado de forma eficaz?
través de un control de convencionalidad interna, dándoselo a el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Por eso la importancia de litigar estratégicamente pensando en la convencionalidad. Por eso la importancia que los jueces no solamente aplican la Constitución, sino también los instrumentos internacionales. Por eso la importancia del control de convencionalidad interna. Porque si no, lo que resuelve la Corte Interamericana, que resuelve la Comisión Interamericana, que resuelve el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño, tendría un sentido o efecto mínimo en lo que es el alcance expansivo de la protección eficaz o útil de los derechos humanos. Ahí está la principal fundamento y por qué es tan importante el control de convencionalidad. Y por si alguno tiene alguna duda con respecto a Argentina, ¿no? En el caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gorigoitía versus Argentina, el 2 de septiembre de 2019, estableció, respecto del Estado argentino, todo lo que hablamos del control de convencionalidad hasta acá. Que todas las autoridades de un Estado tienen el deber de ejercer un control de convencionalidad, que este deber implica la adopción de medidas en las vertientes, la supresión de las normas y prácticas, la expedición de normas, el desarrollo de prácticas conducentes. Esto es para que nadie te diga, mirá, no, con respecto al Estado argentino, no sé si el control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso concreto, le dijo al Estado argentino que tiene que aplicar el control de convencionalidad interno, como lo viene diciendo para todos los estados, en las sentencias, en las observaciones, en las opiniones consultivas. De eso se trata, el control de convencionalidad interno, judicial. Que sea sincrónico, que amplíe derechos, que todas las interpretaciones que se han hecho en el control de convencionalidad externo tengan virtualidad, aplicación, sean utilizadas como argumentos, como análisis, como parámetros de validación o de análisis de las situaciones que se plantean en los casos concretos. Y yo lo que estoy observando últimamente, también con mucha preocupación, es que estamos estamos cada vez más dejando de lado el control de convencionalidad en todas las discusiones, como si no existiese, como si no fuese posible. En esta tarea también está la Corte Interamericana, en la Corte Suprema de Justicia Argentina. En dejarlo de lado, en desconocerlo, en no plantearlo, en ceñirse a una perspectiva del control de constitucionalidad de baja intensidad, con mucha deferencia hacia el legislador, como vimos. Y esto es parte de nuestro sistema. Pero fundamentalmente porque si la tarea del derecho constitucional y el derecho convencional ha sido transformar dolor en derechos, la tarea del control de convencionalidad es que hacer perdurar esta misión. En cada caso, en cada situación que se plantea. Porque si no, vamos a volver a tener dolor a pesar de tener derechos expresados positivamente en un instrumento internacional. Y esto en el campo, especialmente el derecho de familia, no lo podemos permitir. Porque ya nosotros hace años que estamos en un derecho constitucional y convencional de familia, que ha enriquecido la materia, que ha ampliado los horizontes, que ha ampliado derechos, que le ha dado a la diversidad, al pluralismo, al pro persona, una entidad, una fuerza, quizás como no se lo dio en muy pocas materias. Y esto es lo que no se puede perder, y esto es lo que hay que estudiar, esto es lo que hay que proteger, porque es parte de nuestro modelo, porque es parte de nuestro paradigma, y esta es una herramienta fundamental y muy importante para eso. Bueno, con esto cierro la segunda cápsula y abierto a preguntas y lo que quieran de la primera parte, segunda parte o de cualquier tema. Vamos a hacer 15 minutos, 20 minutos de esto. Adelante, Amparo, levantó la mano. Hola, buenas noches, doctor. No, tengo más que nada una pregunta más para que usted dé su punto de vista, creo yo, sobre este tema de la convencionalidad en el ámbito capaz más administrativo,
con el ejemplo que dio, por ejemplo, del empleado del registro civil, que vos vas, ¿usted cree que es una falta de información que tiene el ciudadano que debería aplicar el control de convencionalidad? ¿O es, como decía nuestra compañera Marcela, miedo a aplicarlo, a mandarse capaz? Eh, Yo creo que es una mezcla de, a veces, desinformación, a veces falta de formación, y que hay una percolación cultural persistente del Estado legislativo de derecho. Yo no ok, quiero hablar del término batalla cultural porque me genera dolor de estómago, pero más allá de eso, eh, hay hoy una percolación cultural, jurídicamente hablando, persistente del Estado legislativo de derecho. Que si la ley no lo dice, vos no podés, los otros poderes están paralizados frente a los mandatos de la Constitución de los tratados sobre derechos humanos. Cuando, escúchame, si yo voy a hacer una inscripción registral de un niño nacido a través de gestación por sustitución, con cierta documental que así me lo acredite, ¿no? Una documental que tendría que ser un acta de consentimiento informado previo, protocolizado por un escribano,